Listo. Bueno, muy buenas noches a todos, apreciados estudiantes. Bienvenidos al CIPAS de corrupción en Colombia. Vamos a intentar ver un poco, a estudiar el fenómeno con respecto a la evolución que ha tenido y su estado actual dentro de la nación, ¿sí? Con ese contexto, pues, geográfico e histórico. Antes de iniciar, quería comentarle a los estudiantes que hayan venido por parte de mis cursos, todavía tengo pendiente crear el CIPAS en el campus. Yo les voy a enviar por correo interno el enlace, una vez lo haya creado, para que por favor pues diligencien y se inscriban. Por ahora pues dediquémonos un poco más a la materia pues de lo que vinimos. Quiero darle también la bienvenida a mi compañera Natalie Celine. Eh, que nos va a estar colaborando con la dinámica del CIPAS. Entre los dos hicimos esta investigación. Apreciados estudiantes, ¿escuchan a la profe Natalie? Parece que no se está No, escuchando. profe, no se escucha. Ahí me confirman si me escuchan ya. Ahí ya se escucha. Listo. Sí, señora, sí se... Los audífonos, qué pena. Bueno, me estaba presentando. Muy buenas noches. Mi nombre es Natalie Celín Giraldo. Para los que no me conocen, porque en este CIPAS invitamos a estudiantes de los cursos del profe Sebastián y a estudiantes de un curso de política económica. Eh, Como lo mencionaba el profe Sebastián, pues esto que vamos a exponer el día de hoy es el resultado de una ponencia que nosotros hicimos el año pasado y que nos parece muy pertinente poder mostrarles a ustedes esa información, compartirla, pues a toda la comunidad académica, porque son datos y reflexiones muy interesantes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, presentarles esta información sobre este estudio para que juntos reflexionemos sobre este fenómeno de la corrupción. Tienes el micrófono apagado. Disculpen, estaba hablando solo. Bueno, les comentaba, antes de iniciar, quería invitarlos a los que quieran, a los que pues se sientan bien con eso, prender la cámara, en términos de que podamos conversar, digamos, de una manera más enriquecida a través de nuestro lenguaje corporal también, de que podamos vernos. Si tienen una buena conexión a internet, digamos, para que no se les vaya a perder obviamente el contenido ni nada. Ahora bien, pasando, digamos, ya a lo que vamos a realizar dentro de esta presentación, los invitamos a que utilicen su celular y entren a este enlace de esta encuesta. Esta encuesta es una encuesta muy cortica, es de cinco preguntas, ¿sí? Deben colocar como un nickname, digamos, crear ahí una presencia chiquitica en el metaverso. No es necesario que coloquen sus nombres, si quieren anonimidad, pues pueden colocar cualquier cosa, pero sí es bueno que contestemos esta encuesta porque nos va a dar resultados de lo que precisamente estamos intentando comprobar a través de esta investigación, de si lo que nosotros revisamos en esa bibliografía, pues si se aplica o no, o si será verdad, o si, digamos, solamente se queda en el papel, ver hasta qué punto, pues, lo podemos aterrizar un poco más. Entonces, los invitamos a que entren en ese enlace. Yo empezaré a presentar.
Me comentan si alguno tiene dificultad para entrar, para contestar, para crear el usuario. Bueno, mientras tanto, mientras que van en este asunto, igual si alguien tiene como dificultades, lo que les comento, pues levantan la mano sin problema. Vamos a empezar entonces con la parte teórica de lo que nosotros revisamos, de lo que fue la investigación que hicimos. Bueno, Bueno, listo, bueno, entonces como le hemos mencionado, vamos a abordar el tema de la corrupción. ¿Y por qué hablar de corrupción, no? Porque es un tema relevante, es un problema que aqueja hoy en día a la sociedad, viendo también muchos otros problemas de orden social. Tenemos que la corrupción, según datos de la ONU en el 2018, le costaba al mundo aproximadamente 2,6 billones de dólares anuales, lo que equivale aproximadamente a un 5% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Entonces estamos hablando de cifras que son muy grandes que se pierden por este fenómeno y son dineros que están dejando de ir o están dejando de destinarse a ciertos sectores que sí se requiere, ¿sí? Se está dejando de destinar para el uso específico que se le puede dar a recursos, a estos recursos. A nivel de Colombia, pues este fenómeno no es ajeno, ¿sí? Nosotros como ciudadanos lo vivimos y lo percibimos a diario. Según la Contraloría, el Contralor General de la Nación, el dinero perdido por corrupción corresponde a 50 billones de pesos anuales, una cifra que equivale al 17% de nuestro presupuesto nacional. Sí, es una cifra muy alta, la que se pierde en Colombia por este fenómeno, ¿sí? Y eso que son cifras, estas cifras son dadas frente a los fenómenos, frente a los casos de corrupción que son conocidos ante la comunidad, así que son, digamos, descubiertos. Hay muchos que están todavía tapados y que esas cifras todavía no se estiman. La corrupción en Colombia es una de las preocupaciones que más tienen los ciudadanos. Según una encuesta en Inbamer para el 2020, la corrupción fue la principal preocupación de los colombianos, estando por encima de problemáticas como la pandemia por COVID-19, que en ese año pues, fue un hecho coyuntural y una de las problemáticas más grandes que se tuvo a nivel mundial. Pero aún así, la corrupción, la preocupación por la corrupción siguió ocupando ese primer puesto, ¿sí? Y también estuvo por encima del tema del desempleo, que también fue un tema que, por ejemplo, para el año 2020 golpeó mucho a las familias. Entonces vemos que ese sentir o esa percepción que se tiene de corrupción en Colombia es muy alta. Y eso también se ve reflejado en los índices de corrupción a nivel mundial, ¿sí? Estos índices se toman a nivel de percepción y es medido por la entidad Transparencia Internacional y Colombia ocupa el puesto 92 entre 180 países de los países más corruptos del mundo. Entonces vemos que hay una problemática que está latente, hay unos recursos que se están desviando y también algo muy importante, hay un sentir de la población que dice, ese es un gran problema que tenemos y pues nace ahí la necesidad de, bueno, entenderlo y poder generar las estrategias necesarias para poder minimizarlo o tratar de resolverlo. Listo. bueno, excelente. Antes de continuar, vamos a ir otra vez a nuestra encuesta. Espero que ya hayan contestado la primera pregunta. Vamos a ir a la segunda pregunta y vamos a irla contestando. Ah, perdón, les deja elegir. Cuéntenme si les deja elegir una opción o si les aparece ya contestada.
Yo tengo una pregunta, o sea, usted pregunta si uno con el mismo QR puede darle siguiente a la otra, ¿sí? Sí, debería aparecer en este momento otra pregunta que dice en qué posición del índice de corrupción mundial, etcétera, etcétera. No, por ejemplo, yo escaneé el QR y me apareció la primera pregunta, que era el porcentaje que creía de corrupción. Cuando le doy Ujú. siguiente a continuar, me dice que la pregunta ya se resolvió y no me deja seguir. Ah, ya. Ah, entonces sí hay una dificultad. ¿Les aparece de pronto esta siguiente pregunta? Disculpa, ¿quién estaba hablando? Perdón. Vanessa, Ah, Vanessa. ¿Te aparece esta pregunta, Vanessa, la siguiente? no me parece. Ya. Bueno, no, entonces, a ver, vamos A mí a... tampoco, profe. Ah, ok, ya me aparece. Dice, ¿cómo considera usted que es el nivel de corrupción en Colombia? Esa es la pregunta. Vale, elijan las que puedan contestar. Creo que igual estamos teniendo un problema, pero bueno, al final les mostraremos pues los resultados de alguna manera parciales, pero sí creo que hay unas preguntas que quedaron entonces cerradas. De todas maneras, si pueden, contesten las que aparecen. Pueden mandar el QR, sí, permítanme un segundo, creo que sí. Volvamos a eso. Listo, perfecto, ahí está el QR. Intenten diligenciarlo de pronto. Aquí nos vamos apropiando de la tecnología. Vamos a ver si esto funciona. Ahí envié el QR también por imagen. Bueno, mientras tanto vamos avanzando. Pues ahí les pedimos disculpas. Parece que la tecnología nos ayuda, pero a veces nos atropella un poquito. Vamos a avanzar. Igual podemos pues conversar del tema y explicar lo que les íbamos a comentar y también pues verlo al final con lo que hayan podido aportar de la encuesta. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa? La corrupción es muy curioso porque cuando hablamos de corrupción siempre pensamos de pronto, bueno, la corrupción, los políticos, esa gente malvada, pero pues también, digamos, no podemos desconocer el hecho de que cada uno a su manera también puede ser de alguna manera corrupto en algunas cosas que hace o de algunas formas, etcétera, etcétera. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué somos de alguna manera corruptos? Pues sí puede haber, digamos, una mala intención que quizá puede ser hasta cerebral, de un nivel neuro, como patológico, pero digamos eso no es muy común. Entonces no es normal que una persona haga un acto de corrupción por estar enfermo de la cabeza. Digamos, eso es lo menos común. Lo más común que hemos considerado, pues, o dentro de lo más común que hemos considerado es que existe un factor socionormativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad crea una norma, ¿sí? O impone o promueve una norma. Es decir, que por ejemplo, autores como Rothstein y Tangmar descubrieron que esos mecanismos cognitivos, es decir, esa forma en la que yo me apropio del ser corrupto, de cómo me transformo en corrupto, pues se relacionan con cierto relacionamiento que tenemos con los demás. En este caso, ese relacionamiento son las expectativas que tenemos con respecto al comportamiento de los demás en circunstancias similares. Es decir, ¿qué haría el otro si estuviera en mi situación? ¿Vale? Entonces, si de alguna forma, y es algo que le ha ocurrido a Colombia, nosotros encontramos en los demás o percibimos más que encontrar, porque como lo decía la profe Natalie, precisamente el percibir es un indicador supremamente importante de corrupción. Si nosotros percibimos mucha corrupción en los demás, vamos a tender a ser más corruptos, a argumentar más la corrupción, a normalizar más la corrupción, tanto así que podríamos ni siquiera darnos cuenta o percatarnos de que somos o no somos corruptos, porque ya hemos normalizado algo y pues decimos como así, pues que esto lo hace todo el mundo, ¿vale? Es como esa la idea, que la cultura promueve y acredita nuestras acciones. Siguiente.
¿Qué pasa? Sensi y Harsun, ya un poco más hacia nuestra época, pues estaban desglosando más esta teoría y explicaron que existen expectativas empíricas y expectativas normativas, ¿vale? Las expectativas empíricas es sobre lo que nosotros vemos que los demás hacen, ¿vale? Es decir, expectativa empírica, estoy parado en el centro comercial y la gente empieza a gritar como enferma y a correr por todo lado, ¿no? Pues yo entro en histeria y corro para algún lado, no sé para dónde, pero a algún lado tengo que irme porque algo está pasando, ¿no? Entonces de pronto para mi casa o no sé, a donde este que vive cerca, qué sé yo. Esa es una expectativa empírica. ¿Cómo me voy a comportar? ¿Cómo me comportaría yo con respecto al comportamiento de los demás? ¿Vale? Pero hay otra que esta es más asociada a la corrupción porque la corrupción no la vemos tanto, no es como que, mira, ahí está este man corrompiéndose, qué bueno, saludos. O sea, la corrupción es algo más de lo que nosotros pensamos que los demás aprobarían. Esa es una expectativa normativa. Nosotros pensamos que él aprobaría o desaprobaría ese comportamiento. Claro, porque nosotros nunca vemos que él lo haga, ¿sí? Entonces es hipotético para nosotros. Nosotros nunca decimos, es que si mi padre estuviera en esta situación hubiera hecho esto, no porque él no está en esa situación, pero nosotros decimos, si yo hago X o Y, mi padre lo aprobaría o lo desaprobaría, ¿sí? O mi amigo, o mi, no sé, mi pareja, o bueno, quien queramos tener de referente, igual son pues son expectativas sociales, como les contaba, entonces dependen pues de la sociedad, de personas de la sociedad que hacen parte pues de nuestro círculo social, ¿vale? ¿Qué pasa? Sensi y Harsun dijeron que ambas hacen parte de nuestro comportamiento, ambas expectativas, porque con ellas preveemos, anticipamos y empatizamos con nuestro grupo de referencia. Entonces, por la evolución misma de nuestra especie, nosotros tendemos a decir, bueno, si esto es bueno para los demás, pues probablemente sea bueno para mí, ¿sí? Ese es, de alguna manera, puede, digamos, tiene ese componente de poder ser muy tóxico porque muchas veces no es objetivo del todo, ¿sí? Y pensamientos que a veces son radicales pueden convertirse de alguna manera en norma, como lo vemos, por ejemplo, no sé, por decir cualquier cosa, lo que le pasó pues a tanta gente en esa época de la cacería de brujas, ¿sí? Probablemente nadie estaba haciendo poderes ni magia, inclusive tengo entendido que estaban enfermos, tenían una enfermedad que no se había diagnosticado y que la gente no entendía qué era, ¿sí? Oyéndonos más acá, pues lo que pasó precisamente con el fascismo radical que se creó pues en la Segunda Guerra Mundial, que pues seguramente no, objetivamente estas personas no podían de alguna manera del todo pensar que eran raza superior, pero simplemente se justificaban en esa filosofía para ir, digamos, porque los demás lo aprobaban. Si tanta gente lo aprueba, puede que esté bien, ¿sí? No me cuestiono tanto ese asunto porque esa objetividad, digamos que no es tan natural. Lo natural es tender a hacer lo que los demás hacen o aprueban. Siguiente. ¿Qué pasa? Esto sí o sí siempre va a crear problemas para el individuo. ¿Cómo así que problemas para el individuo? Sí, porque nosotros como individuos, pues también aparte de nuestra, digamos, reflexión práctica de lo que vamos a hacer, tenemos una reflexión ética. Entonces nosotros siempre vamos a cuestionarnos, ¿será que esto está bien o está mal? Y el problema es que siempre tenemos un alcance indirecto a ese total de información. Nosotros no podemos definir si digamos para nosotros sería ideal poder saber si todo el mundo en general, o si ya fuéramos muy patriotas, pues todo el país, o si fuéramos más regionalistas, nuestra región, nuestra ciudad, lo que sea, pero si pudiéramos encontrar el total de personas que aprueban o desaprueban algo, pues digamos sería más fácil para nosotros, pero nosotros a lo sumo tenemos un conocimiento indirecto de eso, es decir, nosotros a lo sumo conocemos unas cuantas personas y más o menos juzgaremos si esas personas o no aprobarían o no o harían o no algo en una situación. ¿Ya? Entonces, es un conocimiento indirecto del nivel real de corrupción. Ahí es donde empieza el problema para el individuo. Yo estoy reflexionando éticamente si yo debería hacer esto o no, pero yo ni siquiera sé bien si las personas lo están haciendo o no. Yo empiezo como a planteármelo, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando hay alta corrupción percibida, ahí es donde empieza ya la complicación, porque supongamos que listo, yo estoy pensando, ¿será que
¿hago o no hago esto? ¿Me voy por lo que no debería, pero que de pronto me da un beneficio? ¿O me voy por lo que debería? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero entonces luego digo, no, yo creo, porque yo he escuchado de los que conozco, me dijo Pepito, Juanita, Menguito, todos me dijeron que este tipo hizo esto, en el noticiero yo vi que pasó esto, el otro día me contaron que tal cosa. Entonces yo empiezo a percibir, porque no estoy conociendo el nivel real de corrupción, pero empiezo a percibir que es alto, ¿ya? Y cuando yo empiezo a percibir que ese nivel de corrupción es alto, pues, ¿qué va a pasar? ¿Sí? De pronto, bueno, a veces yo creo que es demasiado obvio, ¿no? Pero me gustaría que lo contestaran. ¿Qué pasa si yo siento que la corrupción alrededor mío es demasiado alta y si yo estoy tomando la corrupción de si debería o no hacer algo corrupto? Sí, rápido, de pronto, ¿quién quiere? Creo que las personas pues tienden a irse por la tendencia de seguir en la corrupción. Entonces la justificamos. Muchas gracias, Viviana. Exactamente, la justificamos. Hacemos lo que pensamos que es la tendencia, simplemente adoptamos el comportamiento que pensamos que es mejor. No sabemos, porque en realidad no sabemos si la gente lo hace o no, pero pensamos que es mejor. Siguiente, por favor. Entonces, ahí viene ese gran problema para el individuo, ¿no? Que creemos que ya lo deberíamos hacer y empezamos a presionarnos y a decirnos, deberíamos, y empieza a crearse una ambigüedad normativa, ¿sí? ¿Qué pasa con esa ambigüedad normativa? Esa ambigüedad normativa hay que tener en cuenta que la corrupción es tanto micro como macro, es decir, tanto puede ocurrir por una norma social, puede estar ocurriendo porque el rebaño es de alguna manera corrupto, se percibe corrupto, como también porque una persona individualmente lo sea o no lo sea, ¿listo? Entonces, de esa manera siempre va a existir una ambigüedad normativa, no solamente entre culturas, sino también entre una persona y su ética dentro de una sociedad y su moral, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esa ambigüedad normativa? Pues que un conjunto de valores, normas, cosas que yo tengo como principios pueden estar en contra de lo que son esos otros valores, normas y principios de otra cultura o de otra persona, ¿vale? Entonces, ahí ya empieza a crearse una ambigüedad, digamos, para mí, para saber cómo comportarme. Ya no sé cómo comportarme, ¿vale? Se empieza a crear una confusión de contexto. Esto es muy curioso. Si pueden, yo les recomiendo mucho revisar cuando las personas confundamos los contextos porque es mucho más común de lo que pensamos. Como las personas, digamos, no estamos en todo de alguna manera y aunque no lo estuviéramos, siempre hemos mezclado los contextos porque como personas somos un solo individuo, pero vivimos todas esas cosas. Y en cada contexto nosotros podemos tomar un rol específico y ser de alguna manera, y a veces para resolver alguna situación, pues confundimos ese contexto. ¿Cuál es el ejemplo más básico de esto? Pues cuando una persona piensa que, por ejemplo, un familiar es la mejor opción para contratar porque es más confiable, ¿sí? Pero, digamos, no tiene en cuenta si ese familiar tiene o no las capacidades para cumplir, ¿ya? Entonces hay una confusión de contexto porque él necesita es una persona que cumpla un rol de trabajo y él no necesita una persona de confianza familiar, ¿vale? Siguiente, por favor. Entonces, es como esos los problemas que empiezan a ocurrir y se crea en la persona una disonancia cognitiva. ¿Qué es una disonancia cognitiva? Pues precisamente esa batalla, ¿sí? Yo diría que metafóricamente lo ha representado muy bien el arte en términos de el diablito y el ángel, ¿no? Esa es mi disonancia cognitiva. ¿Qué hago? Y este me habla y me habla el otro y yo no sé qué hacer porque la sociedad me dice, pero yo pienso. Entonces, es esa la disonancia en la que yo entro, y si yo hiciera lo que, digamos, la corrupción, y si yo hiciera este acto corrupto, ¿qué costo llevaría yo? ¿Quién se daría cuenta? ¿Qué tal si me pillen? ¿Qué tal si no me pillen? ¿A quién le voy a contar? No sé, hay tanta, digamos, tanto juicio, digamos, en ese momento dentro de cualquier persona que, pues, digamos, se vuelve una situación no muy grata, ¿sí? Porque cuando tenemos una disonancia cognitiva, pues vamos a sentir una situación no muy grata. Ejemplo, si yo creo en algo y otra persona habla, digamos, totalmente lo contrario de lo que yo creo y lo opuesto, pues yo voy a tener siempre una disonancia cognitiva porque lo que yo ya tengo concebido como real lo están debatiendo exactamente como lo contrario, ¿vale? Entonces, es una situación de malestar. Siguiente, por favor.
¿Qué pasa? Pues siempre se ha visto, digamos, en las ciencias sociales, se ha investigado cómo se resuelven esas disonancias cognitivas, porque la disonancia cognitiva, digamos, es un tema muy estudiado en la parte psicológica, sobre todo. Entonces, ¿qué nos dicen estos autores que nosotros encontramos? Nos dicen, por ejemplo, que en términos de corrupción, al menos, por ejemplo, puedas darse una aceptación paulatina. Esto es triste porque yo por lo menos no, a pesar de que les pueda explicar este tema y todo, no sabría exactamente desde mi rol cómo poder cambiar, hacer un cambio tan fuerte, pero si se dan cuenta, al menos en Cali, lo digo desde Cali, la ciudadanía en términos de tránsito como que cada vez ha ido empeorando más y cada vez son más y más frecuentes como las faltas de tránsito y digamos, observable como se empieza a crear una aceptación paulatina de eso, ¿sí? Hasta en nosotros mismos y no sé, yo personalmente siento que paulatinamente como que puedo dar cada vez menos vía, menos vía, porque es lo que como que el contexto me va dando y me va dando, me va dando. Entonces es pues triste de alguna manera, pero también sana, digamos, la mentalidad del sujeto, porque imagínense que el sujeto siempre estuviera en contra de sus valores y tuviera que ir en contra de sus valores, o sea, el sujeto no podría vivir en contra de sus valores. Entonces, una de las formas de resolver la disonancia es lastimosamente aceptando paulatinamente, que algunas veces, obviamente esto ya se vuelve, pues digamos, peligroso y sobre todo en términos pues digamos, de estos cargos estatales, que es donde más peligra la corrupción, porque pues lastimosamente, o bueno, lastimosamente no, hasta mejor, si una persona no tiene poder, pues ser corrupto no le lleva mucho, máximo en su círculo, pero como que no tendrá pues un impacto en la sociedad, que es lo más doloroso de todo el asunto, ¿no? Y estos impactos en la sociedad pues se sustentan en una desconexión moral de los individuos. Cuando ya un individuo lastimosamente acepta paulatinamente, y no solamente acepta paulatinamente, sino que normaliza dentro de su comportamiento, es decir, sus valores ahora dicen que él actúa así, si es forma de actuar, es lo que le ha dado resultados, lleva, no sé, 5 años haciéndolo, se crea una desconexión moral, es decir, ya se pierde totalmente la parte moral, ni siquiera ética, ya no es una reflexión personal de la persona, ya va en contra de lo que la sociedad asume como bueno, e inclusive la persona pues le vale. Entonces, es eso. ¿Qué pasa? Se empiezan a crear muchos sesgos de confirmación, obviamente, sesgos de confirmación que justifican este actuar de la persona. Sesgos de confirmación que a veces son narrativos, como narrativas de neutralización. Es decir, no, es que, por ejemplo, la típica, ¿no? Si yo no me robo esto, se lo roba alguien más o algo así. Si yo no lo cojo, se lo coge alguien más, porque o esta persona nunca lo va a venir a reclamar cuando se encuentran en la calle, a veces algo las personas. Entonces es eso, se puede dar hasta en institucionalización también, y es triste, dentro de las empresas, revisábamos, porque las empresas también sirven como algún tipo de comunidades más pequeñas que las naciones, pero de la misma forma son muy representativas como las dinámicas sociales, llamémoslo, y se crean también narrativas de institucionalización, es decir, la empresa funciona así. Si uno hace lo que la empresa le pide, pues se queda en la empresa, si no, pues sale de la empresa. Siguiente, por favor. ¿Dónde va entonces el problema final? ¿En dónde está como es decir, siempre que hay una enfermedad, me atrevería a decir, hay como un círculo vicioso, crónico, en el que las cosas empiezan a empeorar y empeorar como una bola de nieve y empiezan a agarrar y agarrar más fuerza? ¿Dónde agarra fuerza dentro del comportamiento de las personas, dentro de las decisiones de las personas? Agarra fuerza es en la ignorancia pluralista. ¿Qué es la ignorancia pluralista? Lo explico con lo que había comentado anteriormente. Como a lo sumo yo tengo un nivel de conocimiento indirecto del nivel de corrupción real, es decir, yo no sé exactamente cuál es la corrupción real del país. Entonces yo no sabría exactamente cómo comportarme si quisiera tomar la sociedad como referente, ¿vale? Pero como yo tengo un nivel indirecto y ese nivel indirecto, pues puede estar sesgado por unas percepciones, precisamente puede no ser real, pues ocurre lastimosamente que aunque muchas personas podamos estar en contra de una norma social, es decir, voy a hipotetizar sobre hace muchos años, unos 40 años, los homosexuales por lo menos. Si un homosexual hace
40 años probablemente era muchísimo más rechazado que ahora, ¿sí? Y probablemente muchas de las personas que lo rechazaban no consideraban que era lo correcto rechazarlo, y aún así lo rechazaban. ¿Por qué? Porque incorrectamente, como veían que los demás lo rechazaban, como percibían ese rechazo, entonces pensaban que todos los demás aprobaban ese rechazo, siendo que muchos de ellos se lo cuestionaban y quizá decían, no, eso no se hace, o sea, ¿por qué vas a rechazar a una persona? Qué sé yo, ¿sí? Estoy obviamente hipotetizando, pero pues es más o menos así como funciona, precisamente, es ese no cuestionarnos, sino pues hacer lo que los demás creemos que hacen, porque al final ni siquiera es lo que los demás hacen. ¿Listo? Eso crea pues promoción de normas impopulares en la sociedad. Siguiente. Bueno, con respecto a los derechos humanos, ¿qué pasa? Hace ya bastantes años que se empezaron a crear los derechos humanos, desde que la revolución industrial se fue un poco de las manos de las personas y los franceses tuvieron que precisamente parar eso, como respuesta, digamos, a que la sociedad tiene unas necesidades específicas. Ahora bien, en términos de corrupción y derechos humanos, pues se está planteando debería constitucionalizarse el derecho a una vida libre de corrupción, o inclusive podría de alguna manera garantizarse. ¿Por qué se empieza a pensar eso? Pues precisamente porque, como nos dice Fonseca, estos actos corruptos que son muy ambiguos, ese es, digamos, un gran problema para poder hallarlos, para descifrarlos y tumbarlos, aparte de la sistematización que hablaremos enseguida, pero aparte de eso son muy ambiguos, no se sabe bien cuándo es que llega, digamos, las consecuencias, a veces las consecuencias son para tantas personas y de maneras tan diversas, entonces es demasiado difícil medir el costo, pero lo que sí estamos seguros es que afectan, obstaculizan, amenazan, impiden, destruyen o incluso violan esos derechos humanos que se han planteado. Es decir, violan toda la parte, digamos, de la dignidad del ser humano dentro de su vida, de lo que él tiene que vivir, ¿vale? Así sea remotamente o en el largo plazo, pero o sea, tienen estos impactos. Siguiente, por favor. ¿Dónde entonces les comentaba antes se vuelve muy peligrosa la corrupción? Cuando ya la ignorancia pluralista ha hecho lo suyo, ¿vale? Y ya se ha normalizado un comportamiento. El peligro no solamente viene en que se haya normalizado el comportamiento, el peligro es que a veces ese comportamiento se sistematiza a través de ciertos actores, ¿sí? Es decir, ciertas personas que se organizan para proyectos específicos, ¿vale? Dentro de la corrupción, pues obviamente serían las personas que, digamos, no sé si han visto pues este documental de Netflix, ¿cómo es que se llama? Profe Natalie, el de se me olvidó este. Bueno, Carrizo. Ah, el mecanismo, sí. El mecanismo. No sé si han visto el mecanismo, pero explica muy bien precisamente desde ese título cómo con ciertos participantes, con tener ciertos actores en ciertos mercados, ciertos lugares específicos, pues yo puedo crear un sistema de corrupción que inclusive si lo empiezan a revisar como la economía circular o como tantos otros sistemas relativamente sostenibles, pues digamos tienen una etapa como medio de reciclaje en la que se perpetúan, digamos, en el tiempo. Cristian creo que nos quiere comentar algo. Profe, muchísimas gracias. Sí, señor. Llevaba un ratico con la mano levantada. Este tema en particular, pues a mí me apasiona el tema de la función pública. Y pues yo justamente estoy ahorita como postulándome en un punto de Colombia a un cargo X de elección popular. Y me he dado cuenta, profe, que este tema de la corrupción es... todo el mundo como que está cansado de eso, pero a la vez no reconocen su propia responsabilidad. Nosotros debemos tener presente que pues, desde que somos sapiens hemos sido seres sociales, en los cuales desde la unión y precisamente la interrelación nos complementamos.
porque su merced como profe aporta un servicio a la sociedad, y el que es un panadero aporta otro, y el que es un mecánico aporta otro, y en esas el que es político aporta otro. Pero, como todo, una empresa que no se vigila, una empresa en la que el jefe no está pendiente, pues los empleados se lo parrandean, ¿sí? El horario y los recursos y todo. Y el Estado no es otra cosa que una empresa que no está diseñada propiamente para generar riqueza como una empresa del sector privado, pero sí tiene que generar una utilidad social. Pero como sociedad no estamos acostumbrados a hacernos cargo de esa veeduría. Ahorita las elecciones que vienen no es más que una entrevista de trabajo, ¿cierto? Y a la larga, el 29 de octubre, se dice a quién se le da el puesto. Pero de ahí en más, eso hasta ahora inicia, porque eso sería como yo pretender, profe, que su merced cuando presentó la entrevista de trabajo a la UNAD, le dieron el trabajo, le echaron la bendición y nos vemos en 4 años. Pues su merced va mirando que la primera semana llegó puntual. La siguiente semana, 5 minutos y el jefe no estaba por ahí, pues yo llego 5 minutos tarde. Y a las 12 salgo a almorzar y faltando un cuarto ya me empiezo a desacalorar y así progresivamente. Y yo no puedo decir, bueno, yo contraté al profesor Sebastián y yo vuelvo en 4 años a ver qué hizo. Que eso es lo que pasa en la política, yo creo. Entonces dicen, esos hijos de tal por cuales políticos. Pero es que una empresa que no se vigila, pues los empleados se la parrandean, como en cualquier zona, ¿sí? Entonces hay que ir haciendo esa veeduría, porque es que decimos, no, yo no soy político. Es el decir de muchas personas. Pero nosotros ya sabemos que, por ejemplo, cuando vamos por la calle, vamos por nuestra derecha o por la vía, porque uno, imagínese, me manejando carro y echándose la bendición, que si cojo por la izquierda o por la derecha, no, ya sabemos unas normas y vamos por la derecha, pagamos los impuestos, respetamos, no robamos, no matamos, sabemos cuáles son los parámetros de la sociedad. Entonces, en principio, todos somos políticos. Y a su vez, como en ese egoísmo, profe, yo creo, en el que pasamos de una heteronomía en donde deberíamos considerarnos miembros de una sociedad y seguir unos parámetros, estamos aplicando es más una autonomía mal llevada o una anomia en donde vivimos como sin Dios ni ley, ¿sí? Entonces, en este entramado, profe, tan complejo, yo creo que por eso es que a la larga somos responsables de esa misma corrupción. Porque si yo llego con cariño y me sacrifico estudiando, por ejemplo, economía, que es una materia que a mí me gusta, y llevo muchos años, bueno, no tanto, 6 años en estos escenarios de incidencia, capacitándome y llego a darle a alguien un volantico y se lo botan a uno por los pies y juetales, ¿por cuáles políticos? ¿Qué es lo que pasa? Que una persona como yo, que me considero una persona inteligente y con unas capacidades y que sé mi proceso, pues a la larga no voy a perpetuarme en estos escenarios políticos, sino lo que va a perpetuar es aquel que tiene la cara dura de aguantarse el madrazo, invitar el tamal y decir, listo, écheme la madre. Pero después del 29 de octubre, cuando yo gane, yo le devuelvo el favor y es donde sale lo de siempre. No es que se posesionó y ahora toca decirle, doctor, ya no volvió a contestar. ¿Por qué? Porque preservaron a aquellos que tuvieron la cara dura de aguantarse eso y después de las elecciones devolver el favor. Porque es que yo me he dado cuenta de la violencia con la que le toca a uno a ser político, ¿sí? Entonces, la misma sociedad es como copartícipe y como mínimo cómplice de eso, porque no nos reconocemos como seres sociales y por ende seres políticos, en donde tenemos que llevar unos parámetros en común, porque aquí creo que hay economistas y contadores públicos a lo mucho, pero en particular, si hubieran ingenieros y demás, cada quien en las mañanas se levanta a desarrollar sus funciones y hay ciertos personajes a los que pues, la política nos llamó la atención y nos levantamos y nos enfocamos en construir gobernabilidad por medio de la gobernanza, pero pues no somos la mamá de todos, ¿sí? O sea, necesitamos participación y necesitamos que los demás se integren, porque la otra, profe, en esta corrupción es que no se trata de decir que es que se roban la plata en las alcantarillas, se trata de que
Por ejemplo, en la ciudad en la que yo vivo, somos 136.000 habitantes. Y si en eso el 17% del presupuesto, según las estadísticas de ustedes, se lo roban, pero 136.000 habitantes botan basura y botan el papelito y saturan las alcantarillas, pues así no va a haber presupuesto que alcance para el alcantarillado, ¿cierto, profe? Entonces, todo esto viene de esa subjetivación en la que el ciudadano se acostumbra a echarle la culpa a otro y a la vez se acostumbró a aplicar como una cierta autonomía o una anomia en la cual no participamos. En las materias de ética de la UNAD mirábamos cómo, es que no recuerdo el apellido de la autora, decía que la sociedad se volvió una masa amorfa en la cual pues nos dejamos llevar por lo que nos digan y no participamos. Entonces el todo es decir, no, eso es culpa de los demás. Entonces, el rico juzga al pobre. No, el pobre le echa la culpa al rico de lo malo. Algunas mujeres le echan la culpa al marido de todo, ¿sí? Los de tercer mundo le echamos la culpa a los de primer mundo. Los del sector privado le echamos la culpa a los políticos, en vez de pues cada quien reconocernos como principales actores transformadores de nuestra misma realidad y luego articular para decir es que esto es entre todos, porque yo no puedo pretender que el profesor Sebastián o algún otro de los compañeros sea el encargado de todo y que yo todo lo que salga mal yo se lo echo la culpa a ellos. Entonces en eso la fácil es decir corruptos, se roban la plata, pero ¿hasta qué punto yo estoy participando de eso al promover, en principio, no hacer la veeduría y en segundo, lo que su merced decía, en sus alcances y en su poder, ¿qué tanto participo yo? Porque aquí pasa que el lechero le echa agua a la leche, que la panela la rinden, que la miel la rinden. Todo viene así, ¿sí? Entonces, en eso, si a mí el de la boceta me dio malas vueltas, yo me quedo callado. Y todo eso es corrupción. Entonces creo yo, profe, que lo primero que tendríamos que hacer para no llegar a esta corrupción sistematizada es como precisamente un sentido de pertenencia y reconocernos como seres sociales interconectados. Y algo que no nos hemos dado cuenta es que esta individualidad sale muchísimo más costosa, porque lo que hacemos es minimizar el impacto de esa figura social en la que participamos y que nos impacta también eso en el factor macro y en el factor micro, en el hecho de que como estamos todos pendientes de que nadie se robe nada, de no echarle azúcar a la miel y agua a la leche, pues entonces toca es entrar a reforzar y por eso es que tenemos cámaras de seguridad, policías, fiscal anticorrupción, de todo. Y eso lo que hace es encarecer, en vez de decir, pues cada quien hace lo que debería, ¿no, profe? Y ahí sí, entonces nos daríamos cuenta que estamos es para crecer, para complementarnos y que el costo social, el beneficio social siempre es más redituable que el costo privado, ¿no, profe? Y ya pues no quiero quitarle más cobertura porque me da pena una intervención tan larga, profe. Gracias. Tranquilo, Cristian, no, muchísimas gracias por la intervención antes. Sí, la verdad es que, es decir, yo apoyo mucho esas ideas del compañero Cristian en términos de que la corrupción precisamente es micro y macro, ¿no? Entonces está en todos y está en cada uno de nosotros de alguna manera y de ciertas formas, ¿ya? Claro, se vuelve más peligroso y yo creo que ahí es cuando la gente juzga más de pronto la política por sus alcances, como decía el compañero Cristian porque, digamos, las decisiones pues, políticas repercuten en más personas, ¿no? Sin embargo, pues no es que de alguna manera sean más o menos juzgables, porque ambas son tan corruptas como lo decía Cristian, como las mismas personas que pues desde sus alcances, no sé, harán mal el trabajo, llegarán tarde, mentirán dentro de sus relaciones, en todo, porque es precisamente un componente social, o sea, no hay corrupción si todo fuera individual, sino que esa corrupción como que nace desde un entorno donde se puede dar una cooperatividad, donde hay un trabajo, digamos, de grupo, donde hay personas relacionándose. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay personas relacionándose, ya para volver al tema, muchas gracias de nuevo, Cristian. Ya cuando hay personas relacionándose y cuando estas personas han aceptado normalizar la corrupción en cualquier contexto pues que lo estén haciendo,
pues se empieza a crear una corrupción sistematizada. Entonces, como les decía, es como en la película del Mecanismo, son ya pequeños roles que cada uno sabe qué tiene que hacer. Yo tengo que, o sea, yo tengo que echar aguas para que no vean cuando alguien está sacando aquí atrás y el otro tiene que recibir abajo para podérselo llevar a no sé qué. ¿Sí? Entonces es un sistema que ya hemos creado, por ejemplo, ahí sencillito pues de 3 personas, por dar cualquier ejemplo, en el que se crea una trampa social que dificulta el salirme, porque yo ya tengo un rol, yo ya hago parte de eso. Y además, obviamente, se facilita, es lo que ocurre también, que hemos visto, se facilita pues el hecho de que simplemente se cambie de persona, pero se conserve el rol. Es decir, bueno, si ya este no quiere echar aguas, pues ahí vemos si no sé cómo hacemos para que no diga nada, pero pues ponemos a otros que eche aguas para que no puedan, digamos, para poder seguir conservando el sistema. Siguiente, por favor. Esto pues lo comentó Arellano 2018. Bueno, de acuerdo a autores como Locke y Spalding, la corrupción viola esencialmente 3 derechos directamente, ¿sí? Derecho, o bueno, al menos cuando estamos hablando de corrupción política, como les decimos, porque pues digamos, estos derechos ya son, digamos, por afectaciones sociales un poco más grandes, que son, por ejemplo, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad y el derecho al desarrollo, ¿sí? Los viola de manera, como les decía, indirecta o directa, bien sea en el corto o en el largo plazo, pero pues llega, digamos, a afectarlos. Entonces, de esa forma, autores como Kumar en 2011, pues ya empiezan a plantear que debería aparecer en el plano constitucional, inclusive pues algunos estados ya lo colocan en ese plano constitucional, el derecho a una vida libre de corrupción, y digamos cuando ya entra en ese plano constitucional, pues tiene muchos más alcances en términos políticos, pues como en esa implementación. Listo. Listo, muchas gracias, profe Sebastián, por toda esta explicación. La verdad que es muy importante poder conocer este fenómeno tanto a nivel macro como esas cifras que nosotros podemos observar, esas noticias que a veces conocemos de la corrupción, pero también a nivel micro, ¿sí? Comprender cómo, por qué se dan esos procesos, por qué actuamos y tomamos las decisiones que tomamos, porque no solamente la corrupción se da en esos grandes o esos altos mandos, sino que también en nuestro día a día podemos vivirla, ¿sí? En nuestro trabajo, en nuestro quehacer, en nuestras mismas relaciones sociales, podemos ver cómo se dan esos procesos de corrupción. Entonces es muy importante poder comprender todo ese fenómeno de esta manera, porque además la corrupción que está instalada hoy en día, pues ya es un proceso que se da culturalmente, ¿sí? Se ha creado toda una cultura de la corrupción que termina fortaleciendo eso que comentaba el profesor Sebastián, esa sistematización, ese problema ya que se vuelve estructural, y eso hace que, como hemos visto, por más de que se cambien los funcionarios, por más que se cambien los políticos cada 4 años, como lo mencionaba Cristian, pues se siguen dando esos mismos casos, se siguen dando esos procesos y no se ven unos cambios muy relevantes. Ya volviendo a hablar al tema de corrupción en Colombia, pues la corrupción es un problema que ha estado presente en todo el proceso de consolidación de nuestro Estado. Desde, digamos, la época de la independencia hasta hoy en día podemos ver que se dio procesos donde hubo una alta concentración del poder que llevaron a que esa alta concentración del poder, pues sin ninguna vigilancia, sin tener los mecanismos para entrar a prevenir ciertos fenómenos que se pudieran dar, pues creó toda una cultura de clientelismo, una cultura de corrupción que hasta nuestros días pues nos siguen flagelando, ¿sí? Por más de que hoy en día tengamos mecanismos de control y vigilancia, pues podemos seguir viendo que el fenómeno se presenta. En la Constitución de 1991 se introdujo varios cambios institucionales que buscaban controlar, que buscaban prevenir y también de una manera penalizar de una manera
más fuerte todos sus casos de corrupción. Ahí se le dio también mayor fortaleza a la parte de la Contraloría, la Procuraduría, la creación de la Fiscalía, pero pues no obstante los niveles de corrupción siguen siendo altos. También con los cambios que se dieron en la Constitución de 1991, se buscó dar un mayor fortalecimiento al proceso de descentralización, dándole un mayor rol a los entes territoriales, un mayor uso de los recursos bajo la lógica que si los recursos se utilizan, se recaudan en los entes territoriales y ahí mismo se utilizan, ¿sí? No todo se centraliza, pues se puede evitar ciertos procesos o casos de corrupción en el manejo de esos recursos, ¿sí? Pero vamos a ver ahorita unas cifras que les voy a mostrar que pues eso no ha ayudado mucho. Como les mencionaba, los índices de corrupción siguen siendo altos y por lo menos el índice de percepción de Colombia de corrupción para el 2020, Colombia aparecía en el índice 39 puntos sobre 100. Entonces, podemos ver que la percepción que se tiene de corrupción en Colombia pues sigue siendo alta. Y esto nos pone en una situación compleja, porque como lo mencionaba el profe Sebastián, las personas están dispuestas a justificar la corrupción cuanto mayor corrupción perciban en los demás. Entonces, si nosotros percibimos que somos un país corrupto, que nuestras instituciones son corruptas, que la empresa donde trabajamos, un ejemplo, es corrupta, pues nosotros vamos a estar más dispuestos a justificar también actos de corrupción y a envolvernos en esa cultura. Y eso hace que el problema pues sea un poco más difícil de resolver, ¿sí? Si nosotros nos vamos como a las cifras y vemos cuáles son los hechos que más se presentan en corrupción en Colombia, hay un informe que se realizó por Transparencia Colombia en el 2021 que se llama Así se mueve la corrupción en Colombia, radiografía de los hechos de corrupción entre el 2016 al 2020. ¿Qué hicieron? En este periodo de tiempo hicieron toda una sistematización de los casos que se habían presentado en Colombia, ¿sí? ¿Qué se encontró? Que el 73% de los casos de corrupción que se presentaban se daban en la rama ejecutiva. Sean en la parte del gobierno nacional con un 32%, en la parte de las alcaldías con un 27% y en las gobernaciones con un 11%, ¿sí? Está enfocada en toda la parte de la rama ejecutiva y tiene una lógica porque pues en la rama ejecutiva son los encargados de ya ejecutar esos a nivel nacional, esos planes de desarrollo, esos proyectos, esos programas, esas contrataciones que se dan a nivel estatal y ahí es donde se empieza a dar esos casos de corrupción. Y aquí está, pues, la pregunta que pongo ahí, esas expectativas que se tenía dentro de la descentralización. Cuando se pensó todo ese proceso de descentralización en Colombia, pues algo que se creía era que al darle mayor poder a los entes territoriales, pues se podían empoderar un poco más, a ver una mayor rendición de cuentas y dar un mejor manejo de esos recursos. Pero vemos que pues en las alcaldías y en las gobernaciones se presentan unos casos importantes de esos de corrupción, ¿sí? ¿Cuáles son las formas más comunes de corrupción? El soborno, la extorsión, ¿sí? Yo te doy un dinero para que me des este contrato y luego, sí, ahí yo, así no cumple con todos los requisitos de la licitación, por ejemplo. La apropiación de bienes públicos y bienes de uso privado y el nepotismo. El nepotismo, ¿qué es? Dar cargos, poner en cargos a personas familiares que no tienen, digamos, no están capacitados para ese cargo, simplemente por el hecho de tener esa relación de familiaridad. Bueno, 14 millones de esas personas de estos casos de corrupción que se sistematizaron entre el 2016 al 2020, 14 millones de personas fueron afectadas directamente por la corrupción. Y una parte relevante de esta población es población vulnerable, ¿sí? Entonces, ¿por qué se ven afectadas directamente? Porque si se da en casos de corrupción en la parte de el programa de alimentación
escolar, pues ahí se está afectando directamente a población vulnerable, ¿sí? Si hay casos de corrupción en la parte de las contrataciones para las vías, ahí estamos afectando directamente a una población. Cuando la plata de los recursos, por ejemplo, lo que pasó con esto de centros poblados, del Internet, que iba a ir para zonas muy vulnerables y donde se terminaron robando mucha plata, pues está afectando a muchas personas que pudieron ser los beneficiarios de ese dinero y que esos dineros terminaron en manos de las personas que para nada lo necesitaban y para nada era el foco de atención de estos programas. Y esto conlleva que el 58% de estos hechos incluyen la vulneración de al menos un derecho humano, que esto va muy ligado a lo que mencionaba el profe Sebastián, cómo la corrupción termina también afectando los derechos humanos. Y también por eso hay toda esa discusión o ese debate si una vida sin corrupción pues es un derecho humano también. ¿Cuáles fueron los más afectados? El derecho a la vida, a la justicia y tribunales y a tener un buen nivel de vida. Bueno, acá hay una pregunta. ¿Ustedes dónde creen que se da en mayor proporción los casos de corrupción? ¿En un país con un sistema económico y político, digamos, ligado hacia el capitalismo o hacia el socialismo? Como una pregunta de debate para que ustedes no la contesten. Alguien que quiera, Cristian, Por favor. quiere. O todos. Sería muy bueno que todos participaran en el chat. Escríbanos, porfa, en el chat, los que estén conectados todavía. ¿Dónde creen que se presenta más la corrupción? ¿Una sociedad socialista o una sociedad capitalista? Profe. Si En Cristian una quiere sociedad comentar. socialista, profe. Socialista, dicen por acá. Creo yo que ahí volvemos a la base, profe, de que, pues, ya sea socialista o capitalista, es dirigida por personas, ¿no? Entonces, O en sea, ese dirías orden de ideas, indiferente. es indiferente porque, pues, cualquier ser humano puede ser corrompido, ¿sí? Entonces, ya sea izquierda o derecha, a la larga tiene fallas, porque uno, pues, efectivamente, ambas tienen sus tabús. Uno, pues, podría decir que, por ejemplo, ahorita en pandemia, es un absurdo que mientras a Cristiano Ronaldo lo firmaban por millones de dólares, en los hospitales pusieron a escoger entre adultos y jóvenes y desconectaban los abuelitos para salvar a los jóvenes entubados, ¿sí? Entonces uno podría hallar sus propias fallas para el capitalismo o la derecha, y también puede hallar sus propias fallas para el socialismo con el marxismo utópico y todas esas cosas. Lo que falla no son los modelos, lo que falla son las personas, ¿sí? Entonces, uno tiene ejemplos de economías capitalistas fallidas como las de Estados Unidos, o ejemplos como el de Venezuela de izquierda fallidas, ¿sí? Y uno pues podría defender cualquiera de las dos, incluso llegar a decir que es, por ejemplo, el caso de China, que a veces es mejor una buena dictadura que una mala democracia. Entonces eso de qué modelo es mejor es algo impreciso porque luego fallan los modelos, fallan los dirigentes, ¿no, profe? Y una última cosita también, Participantes, sí. en la subjetivación que hablábamos ahorita de la corrupción, yo me acuerdo que un doctor que me dictó un diplomado nos decía, nosotros en Colombia estamos tan acostumbrados a esto que ya llegamos al punto de los buenos y malos muertos. Y su merced vaya a cualquier restaurante de Colombia, profe, al mediodía, y la persona mientras se toma la sopa en el corrientazo, puede estar mirando que mataron a policías, que violaron niños, que un padrastro asesinó al hijastro, o un hombre mató a la mujer, a la esposa,
Y van mirando eso mientras se toman la sopa, como si nada. Y así, y entonces luego pasan a los deportes y se emocionan más que si ganó Millonarios o perdió Nacional. Eso es lo que refuerza el hecho de que no fallan los modelos, sino fallan las personas y la subjetivación que hemos llevado, ¿no, profe? Listo, Cristian, muchas gracias. Sí, profe. Listo, sí. Aquí en el chat nos dicen que alguien puso en una sociedad socialista. Luz Karima dice que es una pregunta muy compleja porque más allá del sistema, la problemática es amplia. Dice que independientemente del sistema se debe considerar las variables específicas que pueden generar esto, como la que usted explicaba, como se empieza a seguir las tendencias aun cuando son negativas. Y Verónica nos dice que en las dos. Un segundito, listo. Ahí, profe. Bueno, efectivamente se presenta en ambos tipos de sociedades, ¿sí? Como bien decía Cristian, como algunos de ustedes concluyeron, es digamos, un asunto más social que por el tipo de modelo, es decir, es más porque nosotros somos nosotros en realidad, porque si no fuéramos nosotros, si fuéramos seres filantrópicamente perfectos de alguna forma, pues no, independientemente del modelo, digamos, no habría corrupción, ¿sí? La corrupción es a veces cuando los políticos y digamos hay un prejuicio muy alto, ahí Cristian, ese es como el reto que tienes, ¿no? Cambiar, porque ahora hay un prejuicio muy alto precisamente por eso. Y a veces los políticos dicen, y no es mentira, ¿no? Es que la corrupción es innata al ser humano. Sí, eso es verdad, o sea, es parte de lo que somos nosotros como seres humanos. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Dónde sí se presenta más? Porque sí hay un tipo de sociedades o modelos que hacen que se prolifere más la corrupción, pero no necesariamente son los capitalistas y socialistas, o sea, esos modelos económicos o de acercamiento pues mercantil, sino que en las sociedades, comunidades o equipos donde más se presenta la corrupción es en las sociedades jerárquico-elitistas, ¿sí? ¿Qué quiere decir jerárquico-elitistas? Pues precisamente como comenta aquí, que tienen una gran brecha en las posiciones de poder, ¿vale? Nosotros revisábamos en las lecturas que precisamente si mi jefe tiene demasiado poder, pues yo ya es como una especie de Dios, yo no lo puedo cuestionar, yo no puedo preguntarle por qué hizo eso, cómo lo hizo, qué va a pasar con eso, las consecuencias, no, simplemente yo si quiero, es triste porque lo que se veía en las encuestas en las empresas, estas eran unas encuestas empresariales, es que si la persona quería que su carrera profesional fuera buena, es decir, como quiero tener una buena vida, con una buena carrera profesional, lo que tengo que hacer es mejor no cuestionar a este señor que tiene demasiado poder, porque eso puede ir en contra de mis objetivos personales, ¿sí? Precisamente porque, pues, si algo sale mal y aunque él esté corrupto, pues lo que va a pasar es que me echan o lo que sea, ¿vale? Donde también se presenta, y ojo porque esto suena, pues por lo menos a mí, yo no sé si será un prejuicio mío, pero a mí esto me suena supremamente colombiano. ¿Y dónde más se presenta la corrupción? En sociedades que tengan desconfianza generalizada. Ojo, esto es bien grueso, desconfianza generalizada. Si nosotros podemos saber, e inclusive otros gobiernos ya lo han trabajado y digamos que eso no lo desconoce nadie, eso que nosotros llamamos malicia indígena, que nosotros llamamos el vivo bobo, que sí, eso es parte, desde que nosotros le tengamos un nombre a eso es porque es parte de nuestra cultura, ¿sí? Y obviamente nosotros crecemos, pues digamos, espero no les haya pasado a ustedes, pero si les tocó como a mí, pues crecemos en un entorno que nos enseña a desconfiar de manera generalizada. Es decir, cada vez que aparece una persona a darme algo bueno, yo digo, no, vení, ¿por qué un X me va a dar algo bueno? O sea, lo primero que hacemos es desconfiar porque sentimos que vamos a perder de alguna manera, a ser estafados, no sé, a ser vulnerados de alguna manera. Entonces, es complicado porque en este tipo de sociedades se presenta más la corrupción.
En términos capitalistas, se presenta porque si yo desconfío de los demás, yo digo, no, pues lo que les comentaba anteriormente, ¿no? O me lo robo yo o se lo roban ellos. Eso es en términos capitalistas, es decir, este dinero está aquí, alguien lo quiere, pues me lo puedo quedar yo y de pronto lo uso para mis cosas privadas, porque pues es una óptica más privada. ¿Y qué pasa con la parte socialista? Pues la parte socialista no es que no vaya a robarse el dinero, sino que se lo roba, pero lo justifica en otra cosa. Lo justifica en este caso en que de pronto si yo me lo robo, pues yo hago un mejor bien a la sociedad, por decirlo así. ¿Sí? O yo soy más benéfico a la sociedad, yo doy más a la sociedad, yo puedo dar más a la familia, no sé, es una óptica un poco más, precisamente como su nombre lo dice, social, comunitaria, pero no implica que uno u otro acercamiento sean más o menos corruptos. En realidad, pues es más de acuerdo a estas variables que colocamos arriba. Siguiente. Listo. Y bueno, toda esta discusión nos lleva a la pregunta de, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo combatirla? ¿Cuáles son esas estrategias que se deben tener en cuenta para comenzar a combatir este flagelo? ¿Sí? Porque si bien es un fenómeno que se da a nivel mundial, pues hay países que han logrado tener unos indicadores y también una percepción de corrupción mucho más baja, ¿sí? Entonces, sí se puede realizar ciertas acciones que nos permitan disminuir esos niveles de corrupción y de una u otra manera ir transformando la cultura en la sociedad. Algo que encontramos en un estudio de Haddock 2023 nos habla de la importancia de la figura social del líder, ¿sí? Hacían una investigación dentro de las empresas y mostraban que el líder, ese jefe, por así decirlo, tenía un rol muy importante en las decisiones y en el desempeño de sus trabajadores. Entonces, esa relación seguidor-líder es muy importante. Si los trabajadores terminaban tomando esos valores que veían reflejados en su líder, ¿sí? Si nosotros lo ponemos a nivel de país, vemos que esa figura de jefe de Estado, de presidente, y a nivel territorial la figura de alcalde, gobernador, es muy importante porque incide en el comportamiento de la sociedad general, ¿sí? Si nosotros vemos que esos políticos, como lo hemos mencionado en este espacio, como lo decía Cristian, pues son corruptos, ¿sí? Pues vamos a decir, bueno, pues que si ellos lo hacen, si el alcalde está haciendo eso, pues yo también, ¿sí? Si el alcalde en época de COVID, cuando no podemos salir, está yendo a bailar ahí con la gente en la calle, pues porque yo sí me tengo que quedar en la casa, ¿no? Encerrada. Entonces, eso termina siendo muy importante, esa figura de ese líder que tenemos en la sociedad, termina siendo muy importante e incide en el comportamiento que se tiene de la población en general. Entonces es algo que se tiene que empezar a ver y a recargar, y también nosotros como sociedad, ahorita lo vamos a mencionar, generar ese rol activo. Como lo decía también Cristian, debería hacia estos líderes, hacerles entender que tienen un rol muy importante en la sociedad, así que no es simplemente llegué a este cargo y ya se me olvidó y me dejé enaltecer por el poder y listo, ¿sí? Ahora soy un dios y soy intocable, sino que tiene un rol muy importante, una incidencia social muy relevante. Entonces, es por un lado esta parte, hacer entender a estos líderes que su rol en la sociedad es muy relevante. Otro que encontramos, otra estrategia que encontramos, la vemos en un estudio de Niji y Wirani en el 2020, que entraban a comparar dos países que tenían una cultura y unas condiciones muy similares, eran Malasia e Indonesia. Entonces eran países, digamos que económicas, socialmente, muy similares, pero que haciéndole un seguimiento a través de los años,
encontraron que en un momento dado tenían unos indicadores de corrupción similares y unas, como lo mencioné anteriormente, unas condiciones económicas, sociales similares, pero luego, después de unos años, Malasia sí fue reduciendo sus indicadores de corrupción, ¿sí? Se fue posicionando o fue logrando tener resultados en esta materia. Entonces se preguntaban, ¿por qué? ¿Qué hizo Malasia de diferente que llevó a que tuvieran mejores resultados que Indonesia? ¿Qué encontraron? Que Malasia tenía un enfoque de prevención hacia la corrupción e Indonesia solo se ligaba a la penalización, ¿sí? Encontramos el caso, lo penalizamos, que es algo relevante, pero si se hace un enfoque desde la prevención, si se logra que no se llegue a esos casos, pues es mucho más eficiente. Y esto lo pudo encontrar pues Malasia. Crearon todo un sistema, unas leyes, ¿sí? Toda una parte normativa que ayudaba a prevenir la corrupción y no llegar al caso de tenemos que penalizar, ¿sí? Que si se daba, también tenía toda una normativa para penalizar estos casos de corrupción, pero estaban muy ligados hacia el enfoque de la prevención. Entonces vemos que tener un enfoque preventivo de evitar que se den estos casos, pues es mucho más eficiente que luego solamente vamos a penalizar. Y esto, pues, a nivel de Colombia, pues hemos visto que en los últimos años se han tratado de ir creando leyes, ir creando instituciones, por lo menos no sé si ustedes ahorita han visto en la televisión que en la época de elecciones que crearon como un sistema que se llama Uriel, donde cada uno de nosotros podemos reportar si vemos alguna anomalía en la parte electoral, sí, se han creado como mecanismos que buscan poder como dar rendición hacia eso, a esos casos. Algo también muy importante que encontramos fue en un estudio de Lindsay y Nauri en el 2010, que nos habla de 3 aspectos muy relevantes para combatir la corrupción, y aquí entran a jugar un rol determinante de diferentes actores de la sociedad, como lo mencionaba Cristian. Aquí el rol de nosotros como ciudadanos es muy relevante para poder combatir la corrupción. Entonces, hablamos de 3 enfoques: la transparencia, la rendición, la transparencia, la publicidad y la rendición de cuentas. ¿Qué es la transparencia? Que, por ejemplo, a nivel estatal se muestren los datos, las cifras de lo que se esté haciendo, ¿sí? La información de a quién se está contratando, cuánto dinero hay, cuáles fueron los contratos, a quién se les dio, si toda esa información esté disponible, esté en un lugar dado, así que podemos entrar a internet a una parte y encontrarla. Ahí viene la segunda parte, la publicidad. Esa información que si bien la entidad la puede estar mostrando, que si bien a nivel de estatal la están generando, pues muchos nosotros como ciudadanos pues no vamos a estar pendientes y no vamos a conocer tampoco la ruta y entrar a revisar, bueno, cuántos contratos hay, a quién se lo dio, ¿sí? No tenemos, digamos, esa cultura, y también pues estamos en nuestras cosas diarias como para estar haciéndole ese seguimiento. Pero ahí entran como actor muy importante los medios de comunicación, los periodistas, ¿sí? Esos medios que son encargados de investigar, de ver que esos casos, coger esa información que a través de la transparencia se está brindando y hacerle seguimiento y darle a conocer a la sociedad, darle a conocer a los ciudadanos lo que está pasando, ¿sí? Y eso, digamos que en cierta medida lo hemos empezado a ver en nuestro país, ¿sí? Está los datos que genera el gobierno, y hay muchos medios de comunicación, periodistas que son muy juiciosos y empiezan a hacer seguimiento a esa información y van encontrando esas anomalías y la exponen a la luz pública, ¿sí? Y por eso es que nos terminamos dando cuenta. Volviendo al ejemplo de lo del caso de Internet con esto de centros poblados, eso se dio o nos dimos cuenta porque fue una periodista que destapó todo esto, que se dio a la tarea de investigar, de mirar esos datos, de cogerlos y de empezar a ver que hay muchas anomalías, y lo terminó exponiendo a toda la sociedad. Entonces ahí entra el poder tener esos datos, que esos datos no se queden solamente ahí almacenados, sino que
se haga llegar a las personas, a los ciudadanos. Y el tercer elemento es la rendición de cuentas, ¿sí? Que una vez sepamos quién hizo el delito, qué delito se cometió, si tengamos toda la información, pues las personas realmente quisieron ese delito puedan pagar, ¿sí? Que haya una penalización en este caso, que haya esa rendición de cuentas. Si esta persona hizo este acto de corrupción, pues y está tipificado en tal delito, pues realmente lo pague. Y en ese punto es el que vemos que en Colombia pues estamos fallando mucho, ¿sí? Porque volviendo al caso de centros poblados, pues hemos visto que no hay una rendición de cuentas clara, ¿sí? Muchos se van del país, dilatan los procesos, terminan pagando o dando alguna indemnización, pagando 1 o 2 años de cárcel y listo, ¿sí? Luego los vemos en otro cargo, lo vemos en el sector privado, en una multinacional, lo vemos haciendo dentro de 5 años otra vez campaña y no pasa nada. Entonces, ahí es un punto, por ejemplo, en el que se está flaqueando mucho en nuestro país, en la parte de la rendición de cuentas. También aquí entra a jugar mucho la parte de la educación. En este estudio mostraban que la sociedad también tiene que estar educada para poder esa información que a través de la transparencia se pueda brindar, poderla comprender, ¿sí? Poder saber qué es lo que está pasando, porque eso es un delito, ¿sí? Esa información que a través de la publicidad se divulga, pues poder digerirla, poder conocer, por ejemplo, cómo funciona nuestro Estado, ¿sí? Si nosotros no sabemos cómo funciona el Estado, pues nos pueden hacer muchas jugadas que nosotros como sociedad ni idea, ¿sí? Entonces, es muy importante la parte de la educación. En el estudio decían que en países con niveles de educación bajo y bajo alcance mediático, es decir, no hay mucha divulgación y casos en los medios de comunicación, las mejoras en transparencia deben ir acompañadas de reformas para fortalecer la capacidad de las personas para acceder y procesar información con el fin de lograr una reducción sustancial de la corrupción, ¿sí? Esa información que se está generando, pues las personas también tienen que saber cómo digerir esa información. Y también, por ejemplo, conocer cuáles son esos medios a los que puede acudir para hacer valer sus derechos, para poder denunciar, sí, para poder tomar decisiones frente a esos casos de corrupción de que nos podemos dar cuenta. Entonces, esas son como algunas de las estrategias que encontramos dentro de la literatura y lo que se ha estudiado, que se pueden llevar a cabo para comenzar a combatir este fenómeno de la corrupción. Listo. Bueno, muchas gracias, compañera Natalie. Ya para ir cerrando, aparte de estas estrategias comentadas por la compañera, también es importante tener en cuenta lo que es el discurso público. ¿Por qué muy importante el discurso público? Pues ya les comentamos que de alguna forma lo que se dice o lo que se percibe, pues es juzgado, promovido y acreditado pues por la sociedad. Entonces hay que tener muchísimo cuidado para no recalcar tanto o de alguna manera no recalcar como protagonista de la historia de lo que estamos contando los antivalores. Si, por ejemplo, eso es un gran peligro de los medios de comunicación. Si se encuentra algo de corrupción, salir y decir, este es corrupto, este otro es corrupto, todos son corruptos, miren, corrupción, millones perdidos, pues eso va a hacer que nosotros pensemos que el país es mucho más corrupto de lo que en realidad puede llegar a ser y va a hacer que nosotros al percibir más corrupción, promovamos más corrupción y estemos creando corrupción que ni siquiera es así la que la estamos creando gratis, esa ya no es... esa ya no es de otras personas, sino como decía Cristian, esa es la nuestra, esa es la que nosotros ya estamos ahí acreditando de alguna manera ya entre todos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, con el discurso público, de no estar afectando a la sociedad de esa manera, de no estar promoviendo
¿Qué pasa? ¿Cómo se puede entonces lograr abordar esto? Pues desde lo positivo, ¿sí? Desde lo, bueno, en este caso sería desde los valores positivos, desde lo optimista podría ser un poco, pero más desde los valores, más desde esos principios positivos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, se encontró X caso de corrupción, tal persona está pagando cárcel por eso. Esa es una buena historia, esa es una historia que se cuenta, pero si se dice se encontró esto, se encontró lo otro, se encontró, digamos, ese hecho de estar mostrando tanto que sí, pues es deber de los medios, de todas maneras, al no haber rendición de cuentas, se está creando antivalores, ya, porque si se estuviera diciendo cómo la gente paga las cosas, pues ya estaríamos entendiendo, digamos, la importancia de esa ética en nuestras acciones, que es lo que no se está viendo reflejado. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que los mensajes siempre vayan sobre lo positivo del asunto. ¿Qué es lo positivo de que se hayan robado 30 millones, o bueno, 30.000 millones de pesos, qué sé yo? Pues toca buscar qué sería lo positivo, que ya los devolvieron, no sé, que las personas que se lo robaron fueron a la cárcel, que se desarticuló, que se ha creado algo para que no se vuelva a hacer. No sé, tocaría pensar un poco mejor lo que se está diciendo para no ir a la ligera creando o promoviendo comportamientos. Siguiente. Creo que esa es la última, sí. Bueno, antes de que terminemos, voy a, si puedes, profe Natalie, deja de compartir, les comparto yo un momentico los resultados de la encuesta. Listo, ahí ya dejé compartir. Por el micro. Listo, confírmenme si ahí pueden ver mi cámara. Sí, ahí yo estoy bien. Listo, excelente. Entonces, ¿qué queríamos hacer nosotros con esta encuesta? Nuestra idea era ver si era verdad eso que vimos dentro de la investigación y qué es lo que vimos dentro de la investigación, qué es lo más importante, una de las moralejas, pues que el nivel de corrupción real probablemente es más bajo que el que nosotros percibimos. Y eso nosotros lo podemos ver un poco a través de esta encuesta. Por ejemplo, miremos que de estas 11 respuestas, el 82% de las personas opinan que el porcentaje de presupuesto nacional que se pierde es del 25 al 30%, ¿sí? Siendo que nosotros lo veíamos en la fecha, en los datos reales, es del 17%, ¿vale? Entonces, es un prejuicio que tenemos sobre nuestro nivel de corrupción. Si a nosotros nos preguntan, ¿Colombia es corrupto? Uy, pues madre, la corrupción en Colombia. ¿Qué pasa? Eso es lo que nos tiene también en parte como enfermos de corrupción, porque estamos promoviéndola al pensar que ya es así, ¿sí? Ni siquiera sabemos, porque no sabemos cuál es el nivel real, pero al asumir que es un nivel demasiado alto o mucho más alto del que en realidad es, pues precisamente creamos esas condiciones. Esta pregunta no salía para contestar, pero pues también digamos es un reflejo de lo mismo. Colombia está en el país 92 dentro de ese índice de 180. Hay personas que, como pueden ver, contestaban 180, como si fuéramos el más corrupto del mundo, 170. Entonces, revisar que hay un problema de percepción, ¿no? Y revisar también que ese problema de percepción va muy ligado, como decía Sensi Harsun, a lo que son mis expectativas normativas. Entonces, por ejemplo, creo yo que, por ejemplo, esta pregunta es muy fácil. ¿Creo que algún familiar ha hecho trampa alguna vez en su vida? Pues sí, probablemente sí, ¿no? ¿Creo que lo aprueben? Ah, pues la verdad, pues según al menos mis padres, que pues cuando uno lo crían los padres, son como los dioses de la ética y la moral, pues en teoría ellos no deberían aprobar ese tipo de comportamientos, ¿no? Entonces vemos ahí esa ignorancia pluralista. Probablemente esa gente desaprueba ese comportamiento, pero lo hizo. O sea, probablemente ellos desaprueban al hacer trampa, pero hicieron trampa. Entonces ahí es donde encontramos que la ignorancia pluralista se empieza a aplicar, ¿vale? Que lo vemos aquí un poco en los resultados de la encuesta. Y por último, ¿cómo considera usted que es el nivel de corrupción en Colombia? Digamos que actualmente, a pesar de que sigue siendo elevado, no estamos entre los más elevados, digamos, del mundo, no estamos topeando pues en corrupción. Sin embargo, hay personas que sí lo opinan, ¿ya ven?
Yo me atrevería a decir que estamos entre un medio alto, más o menos, pero miren que medio no hay votos ni siquiera, solamente hay votos por alto y muy alto, y deberíamos estar entre medio y alto. Entonces, veamos cómo de nuevo la percepción va más allá de la realidad y lastimosamente esa percepción nos hiere en términos prácticos, aumentando o promoviendo esa corrupción, ¿vale? Eso es lo que veníamos a comentarles la profe Natalie y yo. Sin embargo, pues quisiéramos dar pie a alguna reflexión. De pronto algún compañero, quizá Cristian quiere compartir, de pronto no sé si algún otro compañero también quiere aventurarse a comentar algo al respecto, si les quedó alguna moraleja, si dijeron, ah, yo creo que sí me ha pasado eso, yo creo que eso sí lo he visto en algún lado. O hasta dijeron, ah, bueno, yo soy así en ciertos contextos, que también pues es muy válido, ¿no? Bueno, pues en vista de que los compañeros son como tímidos y yo hablo más que un perdido, por algo estoy en Hágale, este hágale, escenario Cristian, hágale. político. Pues creo que este ejercicio empieza por la parte fundamental de la búsqueda de una solución y después estudiar la problemática, ¿no? Mirar cuáles son las variables, como lo que su merced nos decía, los diferentes elementos que llevan a esa corrupción, desde lo tácito hasta lo subjetivo y todo lo demás. Y cómo, por ejemplo, pues uno empieza a mirar cuál es la parte metodológica de todo esto. Ojalá que pues esta clase no se quede como una clase más, sino que la persona se pueda hacer cargo pues de esa misma participación de una ciudadanía cosmopolita, porque ahora ya no es ni siquiera local. En un principio los grupos sociales eran de hasta 150 personas, luego ya llegaron a miles, luego a cientos, ya luego a millones y ahorita ya vamos en 8.000 millones, porque por la globalización pues ya todo está en todo lado, ¿no? Ya es una ciudadanía cosmopolita en la que pues no podemos seguir aplicando esa anomia o heteronomía o autonomía mal llevada, ¿no? Sino hacemos parte de un conjunto, ¿sí? Que a la vez tiene diferentes subconjuntos. Por un lado están las mujeres, los hombres, deportistas, cristianos, católicos, ateos, de todo eso un poquito. Y cómo pues hay que buscar la manera, nos guste o no nos guste, pues de cohabitar todos en este país del Sagrado Corazón de Jesús en principio, ¿no, profe? Y sabiendo que eso no es culpa de los demás, ni solo de los políticos, sino de todos. Entonces esa sería como la conclusión casi cortica que yo le sacaría, profe. Gracias. Listo, Cristian, muchas gracias. Sí, con respecto a eso, estoy muy de acuerdo, sobre todo en términos de que, por favor, estoy muy de acuerdo, sobre todo en términos de que la cooperatividad crea a través de esa sinergia resultados mucho más elevados. Es decir, lo que cada uno puede hacer por separado no se compara para nada a lo que podemos hacer todos juntos. Y eso puede sonar a veces muy populista o lo que sea, pero es real, ¿no? En términos de productividad, de generación de economía, de desarrollo, es muy real. Entonces, es como esa la reflexión a la que se invita a revisar que el contexto está cambiando, ¿sí? Como lo enunciaba bien Cristian, ya no solamente somos un país, ahora somos un planeta entero. Cada vez nos globalizamos más, cada vez hay menos fronteras, cada vez nos digitalizamos más, cada vez hay más medios para publicar, para hacer esa sabiduría de la que hablábamos también. Entonces, entender que digamos, el fin de la corrupción es tan inevitable como es inevitable que sea natural de la misma forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente las cosas se están creando para que no se le facilite el camino. Y tarde o temprano, pues vamos si no es a eliminarlo por completo, al menos a poder disminuirlo muchísimo y en gran medida. Entonces, pues como pensar en eso, pensar hacia dónde vamos como sociedad y como decía también el compañero Cristian, desde dónde podemos aportar, ¿no? Porque nosotros también tenemos que aportar. En este caso, ya digamos como moraleja personal, de pronto yo antes de hacer esta investigación sí sentía que era una persona que prejuzgaba la corrupción en Colombia y que nos consideraba corruptos ya digamos desde el principio.
pero pues es chévere poder hacer este abordaje para entender que ese prejuicio no tiene un fundamento real, ¿no? No tiene un fundamento objetivo, sino que es una percepción y que como percepción no debo, digamos, darle tanto crédito y más debería darle crédito a otras cosas que también puedo percibir y que, digamos, puedo promover de una mejor manera. Entonces, nada, pues yo con eso, digamos, esa también es mi reflexión final. No sé si la profe Natalie quiere comentar algo, de pronto otro estudiante, otra estudiante. No, yo pues finalmente decir que pues eso que mencionaba Cristian al final es muy importante y es como lo que quisiera que se llevaran, ¿no? Que la corrupción o el poder hacer algo frente a la corrupción no es solamente un problema de unas personas por allá, ¿sí? Lejano a cada uno de nosotros, sino que todos debemos hacer algo, ¿sí? Que cada uno de nosotros debemos tomar acción, ¿sí? Debemos aportar nuestro grano de arena desde cómo actuamos y si estamos en una empresa y yo también contribuyo a que haya corrupción en esa empresa, pues eso se va creando todo un sistema que pues, no se va o que va a perpetuarse, ¿sí? Entonces es muy importante eso, también el rol activo que yo tenga dentro de la sociedad, ¿sí? Hacer ese seguimiento, hacer esa veeduría hacia las personas que están en el poder también es muy importante. Entonces es algo de todos, ¿sí? Es algo de la sociedad y todos como sociedad debemos movilizarlos para tratar de hacerle frente a esta situación. Sí, eso es como mi reflexión final. Y también aprovechar para decirle a los estudiantes que son de mi curso, que creería que deben haber aquí, creo que identifico algunos nombres. Recuerden que el CIPAS, ahorita ustedes pueden hacer el registro de asistencia directamente por el campus, y cuando ustedes ingresan al campus, donde les aparecen los cursos, allí arribita les debe aparecer como los diferentes CIPAS de cada uno de los cursos en los que ustedes están. Ahí yo creé el CIPAS y les debe aparecer como CIPAS Corrupción en Colombia. Ustedes ingresan allí, si ya se registraron, o si no, lo hacen, todavía están a tiempo, y ahí mismo registran su asistencia, ¿sí? Entonces ahí ya queda directamente en el sistema que ustedes participaron. Eso para que lo tengan presente. Listo, no sé si alguien más quiera decir algo. Bueno, creo que no. Entonces, pues siendo así, les agradezco muchísimo este espacio. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias al profe Sebastián por todos sus aportes y apoyarnos en este espacio de web, bueno, de CIPAS. Y bueno, les deseo una feliz noche y que descansen. Gracias igualmente para todos. Gracias, profe Natalie. Gracias. Buenas noches a todos. Profes, muchas gracias. Hasta mañana. Ahí, sí, ahí Verónica Muchas gracias. puso cómo aparece el CIPAS para que lo tengan presente y confirmen su asistencia. Muchísimas gracias, Verónica, por ese aporte. Bueno, entonces, si quieres, ya tuviste la grabación, pero yo la tengo.